Los sensores digitales van a generar una señal de salida on-off en función de una determinada variable que los esté afectando. Existen numerosos tipos de sensores y lo podemos clasificar en forma bastante sencilla de esta manera. En finales de carrera mecánicos, sensores inductivos, capacitivos, ópticos, magnéticos y sensores que realizan algún tipo de vigilancia sobre alguna variable física en particular. Vamos a ver en detalle cada uno de estos. Los finales de carrera mecánicos básicamente constan de un switch, un interruptor, que es accionado a través de una fuerza que ejerce algún elemento del proceso, del sistema. Como principales características es que son simples, robustos, pueden manejar cualquier tipo de corriente, ya sea alterna o continua, debido a que básicamente es un contacto físico, un contacto que abre y cierra, sin ningún tipo de presencia de tensión. Y como principal desventaja es que hacer justamente un elemento mecánico no puede accionar a alta frecuencia, genera a veces falsos contactos, porque al cerrar el elemento rebota y produce más de un accionamiento, y ese contacto al ir accionándose se va desgastando y por lo tanto tiene una vida útil limitada. Otra característica es que se puede colocar diferentes tipos de accionamiento en el extremo para controlar diferentes partes de procesos, digamos. Incluso algunas marcas tienen los cabezales o los accionamientos de forma intercambiable. Los otros tipos de sensores, generalmente denominados captadores, lo que hacen también es determinar la posición de algún elemento de proceso. En particular, los sensores de tipo inductivo detectan materiales metálicos. La diferencia fundamental que existe con los de tipo mecánico es que al no tener un elemento físico, un switch que abre y cierra, su vida útil es prácticamente ilimitada. Asimismo, pueden generar mayor número de señales por segundo, o sea, pueden trabajar a mayor frecuencia, no tienen inconvenientes con generación de rebotes, y obviamente al ser un elemento cerrado, blindado, pueden trabajar en cualquier tipo de ambiente industrial. Las otras características las vemos acá en la pantalla. Un aspecto importante de los sensores inductivos es que su alcance, que depende básicamente del diámetro del sensor, se ve modificado también en función de el tipo de metal que esté sensando. El mayor alcance lo tiene para el hierro o el acero, mientras que para otros metales hay que afectarlo por un coeficiente en función de ese tipo de material. El alcance de los sensores inductivos suele ser hasta 40 milímetros aproximadamente, no más de eso. Por lo tanto, es un elemento que, si bien no entra en contacto con el elemento del proceso que quiero sensar, tampoco es que lo puede hacer a una distancia muy elevada. En forma muy sencilla, el principio de funcionamiento de estos sensores es que se hace circular una corriente de alta frecuencia
por una bobina, la cual genera un campo magnético, y cuando el objeto metálico entra dentro de la zona de la bobina, se inducen fuerzas electromotrices, corrientes de Foucault, que reaccionan con la bobina, cambiando la reluctancia del circuito. Eso es detectado por el sensor y genera a la salida el pulso correspondiente. Es importante el hecho de que para que se puedan inducir esas corrientes, el elemento tiene que ser conductor, o sea, tiene que ser metálico, digamos. Obviamente no va a funcionar en algún elemento que sea de tipo aislante, plástico, madera, etc. Existen básicamente dos tipos de sensores inductivos, que son los no blindados, en el cual el campo magnético es un poco más disperso y no es tan preciso en la detección, pero permite un rango de actuación mucho mayor. Y el otro tipo es lo que se denomina blindado, en el cual el campo magnético es mucho más concentrado y lo cual permite detectar a los objetos en un rango mucho menor. Son más precisos que los anteriores. Vienen de diferentes formas en cuanto a el empaquetado, digamos, de los sensores, siendo los más habituales un tubo roscado en su parte exterior, que permite, a través de dos tuercas, regular la distancia a la cual se va a colocar el sensor del elemento que se quiera controlar. Los sensores capacitivos tienen la particularidad de que van a detectar elementos metálicos y también elementos no metálicos. Las ventajas y desventajas prácticamente son iguales que los inductivos, son muy parecidos, y aquí tenemos que destacar que básicamente se utilizan para detectar sólidos y sobre todo para detectar líquidos o niveles de líquidos. El principio de funcionamiento de estos sensores radica en el hecho de que es una especie de sensor, de capacitor, perdón, en el cual existe un terminal en el sensor y el otro terminal lo constituye el elemento que nosotros queremos sensar. Cuando ese elemento entra dentro de la zona del sensor, cambia la capacidad debido a que se modifica el dieléctrico de ese supuesto capacitor. Eso es captado a través de un dispositivo electrónico y genera a la salida una señal on-off. Aquí vemos diferentes tipos de aplicaciones de los sensores capacitivos, fundamentalmente para elementos de tipo no metálicos y niveles de líquidos. También irregularidades en superficies de telas o algún otro tipo de material laminar y otro tipo de cosas. ¿Por qué generalmente se utiliza en elementos no metálicos? Debido a que generalmente los sensores inductivos tienen un menor costo que los capacitivos, por lo tanto, si se trata de un elemento metálico, se utilizan los inductivos. Aquí vemos otras aplicaciones, ¿sí? Generalmente en cuanto a niveles de líquidos o detectores de materiales no metálicos. Otro tipo de sensores digitales son los fotoeléctricos. En este caso, lo que hacen es utilizar un haz de luz que puede ser visible o de tipo infrarrojo, que no se puede ver, no se puede detectar a simple vista, y lo que van a hacer es
verificar que un objeto interrumpe ese haz de luz. Los sensores fotoeléctricos se pueden a su vez clasificar en tres grandes grupos: los de barrera, los tipos reflectivos o los difusos. Veamos cuáles son las principales características de cada uno de ellos. En el sensor tipo barrera vamos a tener el emisor y el receptor separados. Esto es un inconveniente debido a que en las instalaciones debe ubicarse estos dos elementos en forma separada. A su vez hay que alinearlo perfectamente para que la luz emitida por el emisor impacte directamente sobre el sensor. Como principal característica es que la detección que pueden hacer puede llegar hasta 30 metros. O sea, yo puedo colocar estos dos elementos separados 30 metros y cuando un objeto interrumpe este haz de luz, el sensor va a generar una señal on-off. Los de tipo reflectivos funcionan más o menos similar al anterior, nada más que tanto el emisor como el receptor está en un mismo elemento y van a necesitar de un elemento refractante que devuelva el haz de luz, ¿sí?, a el origen. Cuando un elemento se interpone en el camino del haz de luz, el dispositivo genera una señal on-off. La particularidad es que este elemento refractante está diseñado de tal manera de que el haz de luz rebote con el mismo ángulo de incidencia en el cual recibe el haz de luz. Esto es para facilitar la alineación, debido a que si se coloca algún espejo de tipo plano, sería muy complicado por las cuestiones productivas de las máquinas, las vibraciones, de que el haz de luz regrese exactamente al receptor. Este elemento permite algún tipo de pequeños movimientos sin que se realicen falsas medidas. Y por último, el reflector de tipo difuso, en este caso la luz se refleja por el mismo objeto, ¿sí?, y esa reflexión es captada por el mismo sensor. Aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta, fundamentalmente el tipo de superficie y el color de lo que se va a detectar, y a su vez este tipo de sensores tienen un sistema en el cual emiten la luz a una determinada frecuencia y pueden hacer un filtrado, si se quiere, de la luz que reciben, debido a que cualquier elemento o fuente de luz externa que pueda estar incidiendo sobre el sensor puede generar algún tipo de falsa señal.